Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 19. Un versículo archiconocido. Amén. Nos va a bendecir mucho esta serie. Gracias al Señor por su presencia. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados de vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya, aleluya. Hoy en el título de esta enseñanza es el arrepentimiento en la serie de su presencia. Gracias al Señor, en mi caso, crecí en una familia cristiana, por lo cual estoy muy agradecido por ello. Gracias al Señor y a mis padres que, sobre todo el caso de mi madre, que me impulsó para vivir, para nacer y para ser criado en una familia cristiana. No todos tuvieron ese privilegio o esa oportunidad. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos, generalmente iba a la iglesia, era todos los días. No era 2 veces a la semana o 3 veces, 4, no. Era todos los días, de lunes a lunes, ¿yo? Todos los días. Y los domingos recordaba que hacía reuniones en la mañana y reuniones en la tarde-noche. O sea, el domingo era dosis doble. Amén. Así que de lunes a lunes, todas las noches se iba a la iglesia, pero los domingos de paso se iba en la mañana también. Y en algunos casos, esa actividad que se hacía en la mañana, después venía un compartir, un almuerzo, una comida, una celebración de algo, y casi siempre se pegaba la reunión de la mañana con la de la tarde, noche también. Y esa era la manera de cómo uno se congregaba y iba a la iglesia. Y si la memoria no me falla, recuerdo que las predicaciones o la enseñanza del púlpito más o menos era algo así. Se escuchaba mucho sobre creer en Jesús. Se escuchaba mucho sobre el pecado. Se escuchaba mucho acerca del arrepentimiento y de la justicia de Dios. Y cuando tal vez era un evangelio correcto o predicado correctamente, generalmente era enfocado a un evangelio condenador, tipo así como Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse, víboras, porque se van a ir para el infierno toditos. Más o menos algo así. Ahora es un poco distinto, ¿no? Ya generalmente se ve ahora un evangelio a medias, donde poco se escucha sobre creer o hablar de Jesús. De hecho, la mayoría de los predicadores hablan de ellos mismos, de lo que Dios hizo a través de ellos, de los milagros, de las maravillas. Y no está mal ni es pecado hacer eso, pero poco se habla acerca de Jesús. Casi nunca se habla del pecado o del arrepentimiento y mucho menos de la justicia de Dios. Sé que muchos se han dado cuenta de esto, para algunos que tienen tiempo en el evangelio. Y no creo que yo esté solo en esto. Hay muchos que piensan de esta manera. Mira, te aseguro que si reunimos a un grupo de cristianos, tal vez jóvenes, y le formulamos la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? De seguro que después de un rato, generalmente la mayoría de las personas no tendrían una respuesta concreta, precisa o clara de lo que es el arrepentimiento. Y esto es por la inclinación doctrinal a nivel de enseñanza de que se da en los púlpitos. ¿Sabes por qué? Porque son personas que normalmente no se enfocan en escudriñar las escrituras y nunca o casi nunca evangelizan a alguien. Porque cuando usted y yo evangelizamos a alguien, le hablamos a la gente que hay que arrepentirse. Y para explicarle del arrepentimiento, tenemos que conocer de arrepentimiento.
La verdad es que hoy en día no se predica mucho sobre el arrepentimiento, ni en las congregaciones, y mucho menos en otro lugar. De hecho, la mayoría de las personas que han oído hablar de eso es solamente porque alguien le hizo un comentario de algo, su papá, su mamá, algún familiar, algún anciano o un anciano que generalmente las... Porque la mayoría de las predicaciones o enseñanzas que vemos en estos tiempos son enseñanzas esas que nos vamos a volver ricos y nos vamos a ganar la lotería sin jugarla. Donde aleluya, amén, cuando somos bendecidos y prosperados, cuando tenemos bastante plata, es porque estamos haciendo la obra de Dios, aleluya, de lo que se mueva y todo aquello. Y generalmente, o en los últimos años, se ha inclinado más a un evangelio, aun cuando yo estoy en contra del evangelio de la prosperidad, no estoy en contra de la prosperidad dentro del evangelio. Son dos cosas distintas, otro día se lo explico. Pero este texto que leímos hace un momento nos habla que de la presencia del Señor pueden venir tiempos de refrigerio. No le voy a hablar todavía de los tiempos de refrigerio, no le voy a hablar todavía de la presencia del Señor. Te voy a hablar de los requisitos que el escritor de Hechos nos pide, nos anima a decir, mira, para que tú puedas disfrutar los tiempos de refrigerio, tienes que venir a esos tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Solamente le voy a decir esto, de tiempo de refrigerio. Todos queremos disfrutar los tiempos de refrigerio. Y aunque tal vez no entienda lo que significa plenitud eso, hoy solamente te haré una pregunta para que te puedas explicar a tú mismo qué son tiempos de refrigerio. ¿Te imaginas cuando estabas trabajando muy duro, bajo el inclemente sol, todo el día, y escucha a la persona encargada, a tu esposa o a quien sea que está por ahí en cuestión de la casa, él dice, tómense un refrigerio, un momento, un break, paren un momento y ven, aquí está una limonada, un papelón con limón, un agua, refresco, lo que sea. Y usted dice, oye, ¿verdad que sí? Porque con este calor, este solazo, que me lleva loco, que estoy aquí trabajando todo el día, ¿verdad que sí? Bueno, por allí van los tiros de tiempo de refrigerio. Pero más adelante te voy a explicar con detalles sobre eso. Tampoco quiero aplicarte mucho de lo que es la presencia del Señor, que tiene que ver con su majestad, con su gloria, con su benignidad, con su presencia. Quiero hablarte de los requisitos que necesitamos cumplir para que vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, prepárate para lo que vas a recibir en esta mañana. Amén. Por si hoy queremos vivir esos tiempos de refrigerio para que se produzca un avivamiento, una renovación en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tenemos que cumplir con los requisitos. El apóstol Pedro nos hablaba ahí en Hechos, nos dejó ahí en la Biblia para nosotros. Lo primero que dice en Hechos 3:19, la primera parte dice, así que arrepentíos. Ahora, ¿qué significa esto? Que para poder disfrutar los tiempos de refrigerio, lo primero que tenemos que hacer usted y yo es arrepentirnos. Pero para ello necesitamos tener una enseñanza clara y sólida sobre esta doctrina tan fundamental para nosotros los cristianos. Y hoy te daré algunos pasos, por lo menos 7 te voy a ver si te doy hoy. Siete cosas que debemos saber acerca del arrepentimiento, que son fundamentales para nosotros los cristianos. Veamos. El primer fundamento es que Jesús predicó acerca
del arrepentimiento. Así que si Jesús lo hizo, no te estoy hablando de que lo hizo Pedro, como lo dijo allá en Hechos, no te estoy hablando que lo dijo Juan Bautista, no te estoy hablando que lo dijo de repente Elías o Eliseo, no, te estoy hablando que lo dijo Jesús, porque cualquiera de los otros pudo haberse equivocado, pudo haber fallado, pudo haber, oye, no era lo que yo tenía que enseñar, pero Jesús habló acerca del arrepentimiento. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17 dice así. Desde entonces, y si usted lee los versículos anteriores, no lo leo ahorita, lo lee en su casa, lo pongo como tarea. Usted lo ve en los versículos anteriores, está comenzando el ministerio de Jesús. Está arrancando las primeras cosas que empezó a hacer Jesús cuando empezó a predicar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arranca a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que lo primero que Jesús empieza a predicar es acerca del arrepentimiento. De hecho, en los 4 evangelios nos muestra que Jesús predicó sobre numerosos temas. Mira, Jesús predicó de amor, Jesús predicó de perdón, Jesús predicó de misericordia, Jesús predicó de gracia, Jesús predicó de familia, Jesús predicó de finanzas, Jesús predicó de muchos temas. Pero ante todo, lo primero que Jesús comienza a predicar en su ministerio fue un mensaje de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es fundamental. De hecho, nosotros, para llamarnos cristianos, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si no, no somos cristianos. O sea, no somos seguidores de Cristo. Él empezó con la misma frase con la que la gente había escuchado el Juan el Bautista. Que el Juan el Bautista decía, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es el mismo hoy. Después de más o menos 2000 años, tenemos que seguir predicando lo mismo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos de nuestros egocentrismos, del dominio del ego y poner nuestras vidas bajo la dirección de Cristo. Pero no solamente fue Jesús como puntapié inicial de su ministerio, sino que también sus discípulos predicaron acerca del arrepentimiento. Vaya conmigo Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, por favor. Lucas 24, 46 y 47. Dice así la Escritura. Y les dijo, así está escrito, y así fuese necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que los apóstoles obedecieron la palabra del Señor, empezando por Pedro allá en el día de Pentecostés, cuando él predicaba acerca del Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que creer en Jesús para poder arrepentirnos, para que entonces venga el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los apóstoles también siguieron la misma línea de Jesús, que la base la había fundamentado Juan el Bautista. Y entonces vemos de la presencia del Señor que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos. Así que si Jesús predicó del arrepentimiento y los apóstoles predicaron el arrepentimiento, entonces no hace falta decir que nosotros como la iglesia de Cristo también debemos predicar el arrepentimiento todo el tiempo, full time. O te lo digo en francés, todo le temps.
O en portugués, o tempo todo. Necesitamos predicar todo el tiempo el arrepentimiento. Amén. Lo segundo, el arrepentimiento es un mandato. Hechos capítulo 17, versículo 30, por favor. Hechos 17, 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el arrepentimiento no es una opción para nosotros. Pablo no dejó su mensaje inconcluso. Él confrontó a sus oyentes con que debían de arrepentirse por medio de la resurrección de Jesús y su gran significado para la humanidad. Sea que nos arrepintamos para bendición, o sea que seamos rebeldes y hagamos la cosa a nuestra manera para castigo. ¿Sabe? En aquel entonces los griegos no tenían la idea de lo que era el juicio. Y poco se escuchaba o se hablaba del arrepentimiento. La mayoría prefería adorar muchos dioses antes que uno solo por si acaso. Como me dijo un pastor amigo, yo cada vez que me monto en un avión, yo me entrego en las manos del Señor, en Alá y Buda, por si acaso alguno. Nada, echando broma, escúchame. Pero sí, así eran los griegos. Ellos adoraban a todos por si acaso. De hecho, hay un caso específico cuando Pablo va en una barca y bueno, y un desastre y como que y se aparece, queda de naufrago por allá en una isla. Y él ve que estaban adorando un pocotón de gente. Y en todos esos estatuas, en esos lugares donde habían todos esos dioses, había uno que decía al Dios no conocido. Por si acaso hay un Dios que uno no conoce, bueno, lo estamos adorando también por si acaso. Bueno, así eran los griegos. Y así hay mucha gente hoy. Hoy la mayoría de la gente no adora solamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Jesús. No. Mucha gente adora a María, a Juan, a José, al negro, a la negra, a la india, al indio, y a qué sé yo. Al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá. Y esto lo hacían con la idea de que la resurrección era increíble y hasta ofensiva para ellos. Pablo no escondió la verdad, no le importó lo que pensara al respecto. Al cambio, la manera de su exposición a fin de que encajara en su audiencia, pero nunca cambió su mensaje básico y fundamental. Sí, podemos usar estrategias, podemos usar formas, maneras, estilos para predicar, para enseñar, pero tenemos que hablar de arrepentimiento. Y no importa si nos pasa como le pasó a Pablo, que motivó una reacción mixta. Algunos se rieron, otros buscaron más información, otros querían caerle a piedra, pero sí, un grupo creyó y se arrepintió. No dudemos en hablar a otros acerca de Cristo por el tema de que algunos no crean, de predicar a que se tienen que arrepentir. No esperemos una respuesta positiva masiva a nuestro testimonio, así como tipo Pedro cuando predicó y se convirtieron 5,000. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, generalmente no es así. Pero usted y yo tenemos que seguir predicando de Cristo y del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando en multitudes crean que sea una sola persona, vale la pena el esfuerzo. En otras palabras, el arrepentimiento no es una enseñanza opcional para nosotros, pues Dios no pedirá cuentas a cada uno de nosotros por nuestras palabras y nuestras obras. Según de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice así:
2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén o ayayay. Lo tercero en esta serie es su presencia. Para poder disfrutar esos tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios, necesitamos arrepentirnos. Pero tercero que tenemos que entender acerca del arrepentimiento es que el arrepentimiento implica redimir. Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20 dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepientan y se convierten a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignos de arrepentimiento. Esas obras que habla hechos de que tenemos que hacer porque estamos arrepentidos, es redención. Es redención. Y aun cuando el arrepentimiento no implica automáticamente redimir, los dos están estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque no podemos decir que yo estoy arrepentido de haber hecho algo, pero lo sigo haciendo, entonces no estoy arrepentido. No tengo arrepentimiento, lo que tengo es remordimiento. El arrepentimiento es que si había hecho algo malo, me arrepiento, me lamento por haberlo hecho y me aparto, dejo de hacerlo. Y empiezo a hacer cosas distintas a lo que hacía antes. Y ahí es donde entra el redimir. Porque el arrepentimiento es un reconocimiento del error y un deseo de cambiar. Y el redimir implica acciones por la liberación del pecado y sus consecuencias a través del poder superior de Dios. Es que Hechos dice que son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos ver si alguien se arrepintió. ¿Verdad que no? Yo no puedo ver tu corazón, el que puede ver es el Señor. Pero usted y yo nos damos cuenta de que alguien se arrepintió por sus frutos, de la manera de redimirse. El redimir es un paso necesario hacia el verdadero arrepentimiento, pero solo no es suficiente para recibir perdón. Porque esto implica volverse, cambiar de manera de pensar. Mira, una forma sencilla pero bíblica de pensar en el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados en nuestra forma de pensar, de vivir o hacia el camino que íbamos. Es eso. Es un momento dado que íbamos a una dirección a la vida y luego damos la vuelta en dirección opuesta, en sentido contrario. Reconocemos que estábamos equivocados y que Dios tenía razón en todo. Estamos diciendo en efecto que tenemos que cambiar. Eso es frutos dignos de arrepentimiento. Eso es redimir de lo que yo estaba haciendo. En este sentido, el arrepentimiento está relacionado con la fe, la conversión y el redimir. La gente ve que yo estoy arrepentido porque ya no hago lo mismo. Ya hago cosas distintas. Estoy actuando diferente. ¿Sabe? Sin embargo, es importante señalar que el arrepentimiento no se limita al momento de la conversión. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, su intención era que toda la vida nosotros como creyentes viviéramos una vida constantemente de arrepentimiento. No es algo que se hace una sola vez. No es esa teología absurda que predican algunos, tú te arrepentiste alguna vez, tranquilo, tú te vas para el cielo, no importa que no te arrepientas más nunca, ya te lo hiciste, ya está listo, ya está, se acabó.
es una vida, es un estilo de vida. Juan el Bautista dijo, conveniencia a los fariseos y a los saduceos, Mateo capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos no pueden venir a nuestras vidas si no hay acciones. Y no puede haber acciones si no tenemos una acción para redimir de lo que hemos dañado, perjudicado a otros. ¿Saben? Él sabía que ellos se autojustificaban. Sabía que se creían cercanos a Dios, pero lo que realmente necesitaba era humillarse ante un Dios santo y justo y arrepentirse por sus pecados. Número 4. El arrepentimiento conlleva dolor por el pecado. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Versículo archiconocido también. Job 42, 5, 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Diga conmigo, dolor. Dígalo otra vez, dolor. Para que una persona sea salva, Dios debe convencerla de su pecado. Debe ver la naturaleza atroz de su pecado y cómo lo ha alejado de Dios, del Dios Todopoderoso. Si una persona sigue siendo orgullosa y llena de justicia propia, morirá en su pecado. Solo cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a un Dios santo y justo y de que nuestros pecados se amontonan tan alto como el cielo, podemos acercarnos verdaderamente a Dios con fe. Según de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que cuando nosotros somos confrontados con la naturaleza divina, entendemos que hemos hecho las cosas mal, que nos hemos alejado de Dios, que hemos pecado, y debería eso sentir o hacernos sentir dolor, sufrimiento. ¿Sabe? Todo esto se refiere a la tristeza por nuestros pecados que producen un cambio en nuestra conducta. Mucha gente se entristece solo por los efectos de sus pecados. O sea, porque me descubrieron el pecado. Esa es la tristeza del mundo. La gente se enteró. Compara el arrepentimiento de Pedro con el remordimiento, la amargura o el suicidio de Judas. ¿Sabe? Ambos, de una manera u otra, negaron a Cristo. Pero uno se arrepintió y fue restaurado por la fe y al servicio del Señor. El otro solamente tuvo remordimiento y se quitó la vida. Así que necesitamos tener un arrepentimiento genuino, verdadero. Número 5. Lo quinto que debemos saber acerca del arrepentimiento es que Dios es paciente con nosotros para arrepentirnos. Sí, Dios espera. Dios es paciente. Según de Pedro capítulo 3, versículo 9, por favor. Según de Pedro 3, 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no solo nos da una oportunidad para arrepentirnos. Él es extraordinariamente paciente y bondadoso con nosotros, esperando que reaccionemos a su amor. Cuando predicamos y evitamos decirle a los pecadores, por ejemplo, que están muertos en sus pecados y que deben de arrepentirse, fallamos en el llamado que Dios nos ha dado. Porque así como lo hizo Jesús, así como lo hicieron sus discípulos,
Usted y yo que somos discípulos de Cristo también tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar a la gente que tiene que arrepentirse. También resulta útil la palabra transparente que Pablo le dijo a Timoteo. Allá en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador. Aquí Pablo resume las buenas nuevas, las buenas noticias, las buenas del Evangelio acerca de que Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Y ningún pecador está excluido de su poder salvador. De hecho, Pablo dice, yo que fui uno de los tremendos pecadores, desgraciados, sinvergüenza y de todo, pero Él me vino y me quiere salvar a mí también. Él me salvó a mí. Jesús no vino meramente para mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas. Él vino para ofrecernos salvación que nos lleve a la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Así que usted y yo deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente hemos aceptado la salvación del Señor? ¿Realmente no hemos arrepentido de corazón? Número 6. El arrepentimiento conduce a la vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice así, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este escenario fue cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, empezó a bautizar a algunos gentiles. Y los discípulos se asombraron y dijeron, de manera que también para los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, wow, Dios no quiere salvar solo a los judíos. Dios quiere salvar también a todo el pueblo, a todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí. Dios nos quiere salvar. Sí, y a esa persona que tal vez tú odias, tal vez que tú estás molesta, tal vez que tú donde le quieres ver los pies no le quiere ver la cabeza, Dios lo quiere salvar a él también. Dios lo quiere salvar a ella también. Las cuestiones intelectuales terminaron y las discusiones teológicas finalizó con el informe de que Dios derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre los que no se habían circuncidado, sobre los que no guardaban el sábado, el domingo, el lunes o lo que sea. Aquellos que no eran el pueblo escogido de Dios, los judíos, Dios derramó de su Espíritu Santo sobre ellos también. ¡Wow! Así que todo intelecto y toda discusión teológica que tenían los apóstoles se acabó allí. Este era un punto decisivo para la iglesia primitiva. Este era un punto decisivo para la iglesia en general, para la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían que aceptar a los que Dios eligió, aun cuando ellos lo habían rechazado. Porque había la discusión en aquel entonces, bueno, pero no te acerques con esa gente, tú sabes que esa gente son incircuncisos, esas cosas son gentiles, eso no son de nosotros, no se han circuncidado, no guardan la ley, así que no, tú se metes con ellos, pero viene Dios y lo bautiza con su Espíritu Santo y se le cayó la boca todito. Oh, my God, tenemos que aceptar a esta gente. Porque si Dios los eligió a ellos también, nosotros tenemos que aceptarlo. No queda opción. Aun cuando fueran gentiles, aun cuando no fueran judíos, de su misma congregación, de su mismo pueblo, de su misma iglesia. ¿Sabe? Pero la alegría por la conversión de los gentiles era unánime.
Esto continuó siendo un problema para algunos cristianos judíos del primer siglo. Todavía seguían discutiendo, no, pero ya va, pero es que no están cumpliendo la ley, pero es que no están circuncidados, ¿cómo es posible? ¿Sabe? Las escrituras presentan esta manera de vivir, esta forma de vida, se describe así. Dios también ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida a todos los seres humanos, porque Dios quiere que todos se salven. Esa es la intención del Señor. El hecho de que hay esperanza y libertad en el nombre de Jesús es una noticia gloriosa para el pecador. Dios le concederá el arrepentimiento, pero primero deben escuchar el mensaje para responder con fe. Y para eso usted y yo tenemos que predicarle. No hay de otra. Número 7. Un corazón sin arrepentimiento conduce a la muerte. Jeremías capítulo 5, versículo 3, por favor. Jeremías 5:3. Dice así: oh Jehová, ¿no mira tus ojos a la verdad? Los azotaste y no le dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Saben? En la actualidad también vemos gente así como en los tiempos de Jeremías. Desastre que hay, guerra, huracanes, inundaciones, volcanes, de todo hay desastre. Y hay gente que sigue teniendo el corazón de piedra. Hay gente que todavía no busca al Señor. Hay gente que todavía le echa la culpa a cualquier otra cosa menos ellos. No, eso no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sabe? Esta forma de vivir es el camino que conduce a la muerte. Una vida sin arrepentimiento. A la muerte eterna. A la muerte segunda. Lo más trágico en todo el mundo es cuando los pecadores permanecen endurecidos de corazón. Y uno le predica y uno le habla. No, sí, está bien, no, ok, está bien, no. Inclusive, hay algunos que dicen ser cristianos. No, sí, yo me arrepentí, sí, pero sigue llevando su vida loca. Sigue pecando deliberadamente, sigue consumiendo licor, fumando, drogándose, robando, haciendo desastres. Pero ellos dicen que creen en Dios, o ellos dicen que aman a Dios. No atienden al llamado del Evangelio a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas. Y así eligen el camino que conduce a la muerte. Por eso, yo soy de los que creo que la vida de arrepentimiento es una vida constante, para siempre. De hecho, yo soy de los que creo que todos los días tenemos que arrepentirnos. Porque todos los días fallamos y pecamos, ¿verdad que sí? Pero el Evangelio es la gloriosa noticia de un Salvador que ha bajado a la tierra para sanar y rescatar a los pecadores de su penosa situación. Nuestro Señor Jesús. Pero la realidad es que las Escrituras dejan claro que no hay salvación sin arrepentimiento, el cual conduce a la fe. Lamentablemente habrá gente que irá a una eternidad sin Cristo por su corazón duro. Porque dicen, no necesito a Dios, yo estoy bien, tengo dinero, tengo fama, tengo posesión. No necesito, ¿para qué Dios? Pero que Dios nos ayude trayendo convicción a nuestros corazones para tener un arrepentimiento genuino y así obtener esta salvación tan extraordinaria. ¿Cuánto dicen amén? Pónganse en pie, por favor. ¿Sabe? El arrepentimiento y la confesión
no solo consiste en enumerar nuestras desobediencias ante Dios, sino también en agradecerle por su perdón y continuar con una vida que le agrade a Él. Esto consiste en estar de acuerdo con Dios respecto a nuestros pecados y a lo que debemos hacer en relación a Él. Es ver nuestros pecados desde su perspectiva. La confesión bíblica incluye una actitud de arrepentimiento. No se trata de confesarnos a la ligera, sino un arrepentimiento que produzca victoria sobre el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Perla de sabiduría que te voy a dar hoy. El arrepentimiento es necesario para todos y todos los días. Todos necesitamos arrepentirnos y tenemos que hacerlo todos los días. Para el no creyente es esencial para su salvación y para el creyente es crucial para una diaria purificación y continua comunión con Dios y cercano a su espíritu. Porque cuando cometemos pecado y no nos arrepentimos de esos pecados, constantemente nos empezamos a alejar del Padre, de su presencia, de su espíritu. Si nos resulta difícil vencer cierto pecado, a pesar de haberlo confesado y habernos arrepentido, posiblemente el problema radica en que todavía disfrutamos de ese pecado. Pero el Señor es fuerte en batalla para ayudarnos a vencerlo. Y sí, el detalle es que pecamos porque el pecado es sabroso. Porque si no, nadie pecara. Cuando se trata de la carne o de los deseos de la carne, es sabroso el pecado. Pero el Señor es fuerte para ayudarnos, es poderoso para ayudarnos a vencer el pecado. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento. Y hoy es un momento de arrepentimiento y decirle, Señor, perdónanos. Perdóname, papá, porque he fallado, porque he cometido errores, porque me he equivocado, Señor, porque he pecado delante de ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser fuerte para estar firme en contra del pecado, en contra de lo malo, en contra de ti, Señor. Te lo pido para el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios en este